esperanza está en Dios hasta el final. En esta mañana estamos celebrando, igual que en todas las iglesias cristianas en el mundo, estamos celebrando el Día de la Biblia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por su palabra? Aleluya. Gracias a Dios por la palabra de Dios, que ha sido preciosa, extraordinaria. Este libro amado y leído por millones durante siglos y siglos en todos los continentes. La Biblia, la palabra de Dios, libro diferente. Los siglos pasan, pero la Biblia sigue. Amén. Los imperios aparecen y desaparecen y son olvidados. Ya nadie se acuerda del imperio de los griegos, de los romanos. Los imperios pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dinastías suceden unas a las otras, pero la Biblia ahí está, inconmovible, poderosa para cada uno de nosotros. Los reyes son coronados y son destronados, pero la Biblia sigue ocupando su trono, el primer lugar, la palabra de Dios. Los emperadores decretan su destrucción. Han hecho hogueras, encienden hogueras para quemarla, para destruir la palabra de Dios, pero ahí está. Los ateos la atacan, los agnósticos se sonríen cínicamente. Los libros de los ateos y de los agnósticos han quedado en el olvido, en el armario de algunos, en el olvido. Pero la palabra de Dios sigue viva y eficaz como espada de dos filos. Amén. Penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios, la verdad divina, está por encima de la opinión de los hombres. Ante el mundo actual, ante tantas formas de pensamiento, el hombre se ve abocado a escoger la verdad o la mentira. Y el Señor dice: mi palabra es verdad. Escojamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero hablarles a mis hermanos, compartirles acerca de una amiga, mi mejor amiga. Voy a hablarles en esta mañana de mi mejor amiga. Es una amiga fiel, es una amiga verdadera. Esta amiga se ha convertido en un tesoro espiritual para mí. Esta amiga la conocí en los primeros años de mi infancia. Mis padres me la presentaron. Y desde que la conocí, esta amiga va conmigo a donde yo voy. Esta amiga me acompaña en mi casa, en mi trabajo. Esta amiga ha conocido mis lágrimas, mi dolor y mi tristeza. Esta amiga me ha consolado. Esta amiga me ha dado consejos. Esta amiga me ha orientado. Esta amiga se ha convertido en mi mejor amiga. Y es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Ella es mi mejor amiga. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Le dije a mi esposa: ¿te dan celos de que ella sea mi mejor amiga? Dijo: no,
Ojalá todos los hombres tuvieran esa amiga en sus vidas, en sus hogares, en su diario vivir. Tendríamos una historia diferente en cada lugar. Pero eso es lo que quiero, que en esta mañana, en una forma sencilla, en una forma de compartir, quiero compartirles, presentarles ese testimonio de cómo a través de la vida, la Biblia se convirtió en mi mejor amiga, mi consuelo, mi fortaleza. Cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha sido mi apoyo, mi bastón, mi fortaleza en todos los momentos. Hay un versículo en la Biblia, el Salmo 119, versículo 97. Que dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando uno ama, no hace sino pensar en lo que ama y en quien ama. Eso es todo lo que se hace, hermanos. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día estoy pensando en ti. Y hermanos, eso me ha pasado a mí. Todo el día vienen versículos, porciones de la palabra de Dios, historias que aprendí. Me despierto y estoy pensando en algo que me ha dejado la palabra de Dios. Me acuesto y digo un versículo de la palabra de Dios, un consejo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Y vivo pensando en la palabra de Dios. Por eso mi invitación en este tiempo, mientras que estamos reflexionando acerca de la Biblia, mi mejor amiga, quiero invitarles para que ella también se convierta en su mejor amiga. Que ella se convierta en lo mejor que Dios ha entregado para sus vidas. Cuando pienso en mi infancia, que mis padres me presentaron a esta amiga, la palabra de Dios, no puedo recordar a mi padre o a mi madre sin una Biblia en su mano. Es más, recuerdo siempre a mi papá con una Biblia así, como puesta sobre el corazón, allí en ese lugar. Y lo recuerdo, un siervo de Dios que ya está con el Señor hace 10 años, partió después de 55 años de pastorado sirviendo al Señor. Pero recuerdo a mi padre así, y a mi madre en las noches colocándose sus gafas y leyendo una porción, o pidiéndole a uno de los hijos que le lea una porción de la palabra de Dios. Y mi padre escribió un poema, como cuando uno le escribe algo a alguien que ama. Y él escribió un poema. Él escribía mucha poesía, pero algo que él hacía era, se memorizaba porciones y porciones de la palabra de Dios. Yo lo podía escuchar recitando todo el libro de Romanos. Podía pasar el día escuchándole decir uno tras otro de los salmos, 10, 15, 20, 30 salmos de memoria. Porciones, carta del apóstol San Pablo a Timoteo, toda de memoria. Entonces, realmente uno dice, en él había una pasión y un amor por la palabra de Dios. Y él nos dijo a nosotros los hijos: lo mejor que yo puedo dejarles a ustedes es un amor por la palabra de Dios. Y él escribió esta poesía. Entre las muchas poesías que él escribió, dice así, y la tituló: es la Biblia mi tesoro. Es la Biblia mi tesoro que del cielo descendió.
Ella vale más que oro, más que todo lo que existe debajo del sol ardiente. Ella es la estrella del oriente que con su luz matutina entre la oscura neblina una mañana alumbró. Trajiste consuelo al mundo, a todos sin excepción. Con tu divina palabra resucitas a los muertos, brindas tus brazos abiertos y con amor verdadero nos hablas al corazón. Y él cuenta en esta estrofa su experiencia. En una tarde callada, yo entre los muertos andaba y oí tu voz que llamaba, y entonces yo me acerqué y con palabras de vida toda tu gloria me dabas, y de llanto conmovido en tus brazos me entregué. Oh Biblia, cuánto te quiero, cuánta dicha tú me has dado, cuánto amor, cuánto consuelo. Siempre te llevo conmigo porque tú eres el camino verdadero que me conduce hasta el cielo. Amén. Un aplauso al Señor por esa palabra preciosa. Cuánto te quiero, oh Biblia, cuánta dicha tú me has dado, cuánto amor, cuánto consuelo. Y dice, siempre te llevo conmigo, porque tú eres el camino verdadero que me conduce hasta el cielo. Ya está disfrutando de la gloria de Dios, ya está en el cielo, gozándose del Señor. Pero mientras que estuvo aquí en la tierra, la palabra de Dios fue su fuerza, su fortaleza. Y él mismo cuenta, en una tarde callada, dice él, yo entre los muertos andaba. Mi padre tenía 27 años cuando conoció a Jesucristo. Él venía un domingo cansado de pasar el fin de semana tomando trago, jugando billar, fumando, se fumaba 2 cajetillas de cigarrillo al día. Venía afligido otra vez con la misma tristeza y la misma aflicción para el lunes comenzar su trabajo. Pero pasó por frente a un lugar donde estaban predicando la palabra de Dios. Y se paró en la puerta y escuchó. Y escuchó la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios entró, penetró a su corazón. Tal como dice la Biblia, es como una espada que penetra y discierne los pensamientos del corazón. Y en esa tarde, allí, como dice él, oí tu voz que llamaba. Y entonces me acerqué. Y la palabra de Dios tomó vida en él. Y conmovido y con lágrimas entregó su vida al Señor. Y a partir de ese día, la palabra de Dios se convirtió también en su mejor amiga. Y luego nos la presenta a nosotros. Mi padre conoce al Señor, solamente él. Pero luego lleva a mi madre. Solamente tenía un hijo en ese momento. Y bueno, él le dice, vamos, he conocido lo mejor. Le presenta al Señor. Mi madre también conoce al Señor. Mi hijo, mi hermano mayor también entrega su vida al Señor. Yo no había nacido todavía, pero mi padre leyó en la palabra de Dios que decía, creced y multiplicaos. Entonces él dijo, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y el Señor le regaló 6 varones seguidos y 2 niñas, 8 hijos. Pero se convirtió en él la palabra viva. Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy el tercero. Pero a mi mente vienen muchos lindos recuerdos de cómo la palabra del Señor fue parte de nuestra vida. No podíamos ni comer, ni dormir, ni hacer nada sin que la palabra de Dios fuera parte de nuestra vida. Cuando estábamos desayunando, todos los 8 hijos allí, mi padre y mi madre sentados,
Eso era una iglesia prácticamente, hermanos. Allí le dábamos gracias a Dios, pero cantábamos también el coro que quedó en nuestros corazones y queda en mi corazón hasta el día de hoy. Y cantábamos: gracias damos, Señor, por el pan. Gracias damos, Señor, por el pan espiritual que alimenta a cada cual, y también por el pan material. Entonces, la palabra de Dios era el pan espiritual. Decía, hay que darle gracias a Dios. Y si había encima de la mesa una cajita con las promesas de Dios, pues se sacaban unas 2 o 3 y se leían y se le daba gracias a Dios. Y siempre aprendiendo que la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra mesa, de nuestro hogar, al descansar, al dormir. Y no hay nada más grande, mi amado hermano, que ser enseñado por la madre o por el padre con respecto a la palabra del Señor. Las instrucciones de un padre. No en vano el proverbista Salomón dice: oíd, hijo, la enseñanza de tu padre, y no olvides la instrucción de tu madre. Es importante recordar esto, hermanos amados. Y los padres le enseñan a uno la disciplina, por ejemplo, hacer las cosas, la puntualidad, el respeto, la obediencia. Qué difícil uno de hijo siempre a la tendencia, a la desobediencia, hermanos. La tendencia humana del ser humano hacia la desobediencia. Pero siempre había un sitio donde en un lugar de la casa, allí estaba colgada la correa. Y entonces uno decía, bueno, pero uno siempre como hijo le decía a los papás, bueno, pero usted nos va a castigar, pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Ahí nos decían los versículos. Entonces mi padre decía, el padre que madruga a castigar a su hijo es porque lo ama. Y no era que mi papá se levantara todos los días a castigarnos, ¿no? No, hermanos. Allí se entiende de que el padre que madruga a castigar a su hijo porque lo ama, quiere decir que está pendiente de lo que está haciendo su hijo y lo corrige. No deja pasar el tiempo y pasar el tiempo, mis amados hermanos. Y entonces cuando ya quiere corregir, imposible, porque árbol que crece torcido nunca endereza. Padres que quieren corregir a sus hijos cuando ya son grandes. No, hermanos. El Señor nos da a los hijos como un trozo de madera para que nosotros como padres los formemos, les enseñemos la obediencia, el respeto, la responsabilidad, el amor al Señor. Qué bueno cuando uno aprende ese versículo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando aprende ese versículo de Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Y aprende uno la obediencia. Asistiendo a la iglesia cada domingo cuando subían los niños. Cuántas enseñanzas preciosas en mi infancia recibí. Gracias doy a mis padres que me llevaron a la casa de Dios, que me llevaron para que aprendiera las escrituras, para que aprendiera lo que Dios quería de su palabra. Y allí domingo tras domingo los maestros y maestras tomaban una historia, algo de un personaje, porque a los niños les gustan los personajes, y me enseñaban preciosas verdades de la palabra de Dios. La obediencia. Y quedó en mi corazón una canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡prum! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios?
¿Cómo no va a quedar esa palabra en mi corazón? De la importancia de obedecer la palabra de Dios. O esa canción, el sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la roca se quedó. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la arena se cayó. Y esa canción es basada en la enseñanza que dio el Señor Jesucristo al terminar la enseñanza del Sermón del Monte. Que dice el Señor, el que hace las palabras que yo les he enseñado, o mi palabra, el que hace mi palabra, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa en la roca. En eso hay sabiduría. Y ya escucharon la historia a través del canto. Pero el que no hace las cosas, oye mi palabra, pero no la hace, le compararé al hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Entonces eso quedó en mi corazón. Y yo dije, Señor, yo no voy a ser necio. Yo voy a construir mi casa sobre la roca, la palabra del Señor. Amén. Y es así como he aprendido eso. No en vano la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Apunte ese versículo, Proverbios 22, 6. No lo olvide, mi amado hermano. Téngalo presente. Instruir a los hijos, mostrarles, enseñarles, cultivarles, formarles, cuidarles, enseñarles la palabra del Señor. La palabra de Dios en la época de la adolescencia y la juventud, cuando se despiertan las hormonas, cuando el joven y el adolescente está en la búsqueda de placeres, se disparan los deseos, los amigos, cuando estamos rodeados de tentaciones. Claro que sí, hermanos. Los que estamos aquí podemos decir, yo también tuve 20 años. Yo también tuve 15 años y 16 y 17. Yo también. Y se disparan todas esas tentaciones. Pero hermanos amados, lo que queda en el corazón, lo que lo toma a uno para llegar a hacer algo, es lo que ha quedado de la palabra de Dios que ha sido sembrada en el hogar. Muchos padres quieren que sea la iglesia o el colegio el que forme a sus hijos, pero déjenme decirles que eso no es posible. El hijo está siendo influenciado durante 6, casi 7 días a la semana por nuestra vida y nuestro testimonio en el hogar. Y queremos que por media hora o una hora que estén en la iglesia, ya eso les va a llegar. No, mi amado hermano, en el hogar. Por eso el Señor dice a los padres en el libro de Deuteronomios, tengan la palabra en sus corazones,
Escríbenlas en las tablas de los corazones de sus hijos. Escríbanlas en las paredes, escríbanlas en los muros. Háblenles de ella cuando vayan por el camino, cuando estén en el carro, cuando estén en diferentes lugares. Compártanle la palabra de Dios. Eso dice el libro de Deuteronomios. Y ahí está la fuerza. Entonces, cuando venían las tentaciones, inmediatamente venía a mi mente y a mi corazón versículos que había aprendido. ¿Para quién el hay? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que miran el licor, para los que se complacen en las misturas, dice así la Biblia. Ay de los que se levantan de mañana, dice Isaías 5:11, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ahí es cuando toma lugar trascendental la palabra de Dios. De Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y los días en los cuales no tengas contentamiento. Una enseñanza preciosa que recibí, que quedó en mi corazón, fue cuando mi padre tomó una flor muy linda, una rosa, y dijo: hijos, ustedes entréguenle lo mejor de su vida a Dios. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Porque muchos afuera, dijo, y empezó a quitarle pétalo tras pétalo a esta flor. Le dijo: entregan su vida a los placeres, al licor, a los vicios, a las mujeres, a tantas cosas, a tantos vicios. Y cuando ya están agotados y acabados y que la vida les ha dado duro y los ha aporreado, entonces le entregan ese chamizo al Señor. Lo que queda, ese tallo. Pero ustedes entréguenle lo mejor a Dios. Amén. Y extraordinario escuchar a la madre que ora lo mismo hasta el día de hoy, que tiene 97 años. Y que para mí fue una alegría esta semana poder visitarla, que estuvo hospitalizada, le dio un derrame al cerebro. Pensamos que ya era el tiempo que el Señor se la iba a llevar. Se le paralizó medio lado. Oramos al Señor. Y el Señor empezó otra vez a recuperar su movimiento de su pierna, de su brazo y de su habla, porque quedó hablando, no puede hablar bien. Pero impresionante cuando un día llegamos a visitarla ahí a la clínica y estaba sentada. ¿Y saben qué estaba haciendo, hermanos? A la doctora que le estaba haciendo unas terapias, le puso la mano encima y estaba orando por ella con su lengua trabada. Ella no entendía y estas cosas, pero dije yo en mi corazón: si mi madre sigue compartiendo lo de Dios a esta edad y sin poder hablar, ¿cuánto más debo hacerlo yo? Amén. ¿Cuánto más debo yo hacerlo? Nos reunimos todos los hermanos y allí con su media lengua: gracias, Señor, por mis hijos, porque hasta el día de hoy los ha guardado y ninguno de ellos se ha perdido. Qué lindo, hermanos, poder decir: mis hijos te conocen, cuando pasan por esos momentos de su juventud tan difíciles. La palabra de Dios es preciosa. Mi hijo varón, que el Señor me regaló, trabaja llevando la palabra de Dios a través de la música, conciertos en todo el mundo de diferentes cantantes. Pero cuando tenía por allá como unos 16, 17 años, 18, estaba terminando su bachillerato, entrando a la universidad, un día entré yo al cuarto de él. Cuando encontré en el cuarto había puesto por todas las paredes fotos de mujeres. ¿En dónde se consiguió todo esto? Pues como esas, como se afiches, como afiches. Mujer aquí, mujer por allá. Y esto. Y levanté la cabeza y en el techo había pegado una. Yo dije: ¿qué pasó? Pero bueno,
Dije, ¿qué hago, Señor? Entonces el Señor puso en mi corazón y escribí en una hoja tamaño oficio con un marcador. Escribí Proverbios 31. Lo escribí en su corazón para que en su corazón quedara. Y en ese Proverbios 31 escribí: engañosa es la gracia, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y debajo le escribí: hijo, lee Proverbios 31. Entonces, ahí le puse eso. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Pasaron como unos 8 días cuando ya llegué al cuarto y ya por lo menos la del techo no la tenía. No me había quitado el aviso porque por respeto al papá. Pero al poco tiempo fueron desapareciendo esto. Y después me di cuenta que había decorado, era su cuarto, con guitarras, con afiches de baterías, de cosas, de instrumentos, de música, de todas estas cosas. Y quedó en su corazón un mensaje precioso. Y Dios le dio una esposa preciosa con la que tiene 2 preciosos hijos. Que el Señor bendiga los hogares de cada uno de nuestros hijos. Amén. Eso es importante. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Así que la Biblia se convierte en parte de cada uno de nosotros. Proverbios 31, versículo 1 dice: palabras del rey Lemuel, de la profecía con que le enseñó su madre. A todas mis hermanas les animo: nunca vayan a bajar la guardia, nunca dejen de hablarles de la palabra de Dios a sus hijos. Nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos también con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Versículo 2: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Dice, no es de los reyes, y nosotros somos reyes, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo se olviden de la ley, perviertan el derecho de todos los afligidos. Dice, dejen que la sidra sea para el desfallecido, el vino para los amargados de ánimo, para que beban y se olviden de su necedad y de su miseria, y no se acuerden de ella, para olvidar por el momento. Ellos lo hacen, pero nosotros, los que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, comamos de la palabra de Dios. Amén. Que sea nuestro pan, nuestro alimento de cada día. Al pasar cada día el tiempo, esta amiga preciosa se convirtió en mi consejera y la luz en el camino de mi vida. El Salmo 119, el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué no lo decimos todos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi consejera, la luz que alumbra mi sendero. Todos hemos aprendido en la vida que debemos tomar decisiones. Pero qué triste cuando uno dice, tomé la peor decisión, qué mala decisión, me equivoqué, no debía haber hecho eso. La mejor consejera que nos da el mejor de los consejos y la mejor dirección es la palabra de Dios. ¿Qué hacer en la vida? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Dios me lo va a decir a través de la consejera que es la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Para qué me creó? ¿Por qué me hizo? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Con quién me debo casar? ¿Cuál es la profesión que Dios quiere que yo deba realizar? ¿Qué clase de amigos debo tener?
¿A dónde debo ir y a dónde no debo ir? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo construir una relación saludable? ¿Qué puedo hacer cuando estoy afligido o enfermo? O alguien en la casa está enfermo o afligido. O cuando hay crisis económicas o espirituales o emocionales. ¿Qué me aconseja mi amiga? ¿Qué me dice? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actuar? Hermanos amados, la vida, como en todos los que estamos aquí, sabemos que tenemos momentos críticos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con accidentes, con situaciones, con enfermedades, con dolores, con situaciones difíciles. El Señor me ha permitido pasar por muchas situaciones difíciles. Un accidente de una avioneta que cae en mi casa me deja sin nada, solamente con lo que tengo puesto. Muere una hija que habíamos criado desde cuando ella tenía 5 años y ahora tenía 16 años. He pasado por momentos difíciles emocionalmente en la relación de pareja. He tenido situaciones de enfermedad o de muerte de un familiar. He pasado por situaciones de estrechez, pero mi mejor amiga ha sido la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo me ha consolado? Aleluya. ¿Cómo me ha enseñado? ¿Cómo las promesas de Dios han tomado una relevancia en esos momentos? Echa sobre el Señor tus cargas porque Él te sustentará. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Clama a mí, yo te responderé. No se angustie, dice el Señor. Yo soy tu ayudador, yo soy tu salvador. Yo te tengo tu nombre esculpido en mi mano. Eres como la niña de mis ojos. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Y eso toma relevancia, hermanos amados. De tal manera que a estas alturas de la vida yo puedo decir, puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Amén. Él es mi ayudador, no temeré. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios ha sido mi maestro o mi maestra en la familia, en el ministerio, en todos estos más de 40 años en el ministerio, en el pastorado, en la docencia, cuando el Señor me permitió estar como profesor, como 12 años. Todo esto el Señor lo ha entregado a mi vida y he aprendido de mi amiga la Biblia lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Quiero que lo recuerde, quiero que lo apunte en su corazón, en su vida y ojalá lo memorice, lo lleve en su mente, en su corazón, acerca de esta amiga que es la Biblia, la palabra de Dios. Recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios, no es cualquier cosa, es inspirada por Dios, útil para enseñar, mi mejor maestro, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No en vano el salmista dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es la mejor amiga. Pasarán muchas cosas, pero la palabra de Dios no pasará. Es que la palabra de Dios trasciende nuestra vida, trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestros sentimientos, trasciende a las edades y a lo que ha sucedido en la historia del mundo. La palabra de Dios dice en Isaías 48, estos últimos versículos que quiero que tengamos en nuestro corazón. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Pero qué dice? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tú y yo vamos a desaparecer un día, pero la palabra de Dios seguirá penetrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra familia. Mateo capítulo 24, versículo 35, que ya lo dijimos, pero quiero que lo tenga la cita presente. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Mas la palabra de Dios. Quiero leer desde el versículo 24 para recordar eso. Dice, porque toda carne, versículo 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No en vano, hermanos amados, el apóstol San Pablo nos dice que la palabra de Dios abunde en vosotros. Que haya abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Mirando por internet frases sobre la Biblia, usted puede escribir frases de la Biblia, hay mucho, 101 frases, 1000 frases, 10 frases, 18 frases, diferentes artículos, pero escogí algunas frases que tocaron mi vida, y de pronto usted puede también meterse y decir, yo quiero averiguar, a ver qué dicen de la Biblia. Y me llamó la atención de diferentes personas, intelectuales, poetas, escritores, científicos, políticos, lo que dicen de la Biblia y de su valor. Por ejemplo, esta educadora y poeta chilena, que su seudónimo es Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura. Uno quiere saber qué dice un Premio Nobel de Literatura que se la pasa entre libros. Y entonces ella tomó su Biblia que había leído por mucho tiempo y la donó a una biblioteca de un colegio allí en Chile. Pero allí en la portada, en la dedicatoria, escribió: libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno, amigo para mi corazón, fuerte, poderoso, compañero. Tú me has enseñado la fuerza de la belleza y el sencillo candor. Tú me has enseñado la verdad sencilla y terrible en breves cantos. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Qué interesante escuchar las palabras de una mujer que vive
en medio de la literatura. Abraham Lincoln escribió: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Presidente de los Estados Unidos. George Washington, otro presidente en este país, dice: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. Un político diciendo esto, hermanos amados. Napoleón Bonaparte, el gran conquistador de antaño, él decía: la Biblia tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. O sea que si hay alguien que se opone, ahí dele una Biblia y va a ser conquistado, porque él lo único que pensaba era en conquistar. Y aprendió que solamente aquel que lee la palabra de Dios es conquistado. Víctor Hugo: la Biblia es una ventana en este mundo por la que miramos la eternidad. Y otras frases como: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. La palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Mis amados hermanos, hagamos de la Biblia, la palabra de Dios, nuestra mejor amiga. Amén. Yo los invito para esto. Y démosle gracias a Dios por su preciosa palabra. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos: para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras: Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín,
llamada la Vulgata. Fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia! Palabra. Vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Quiero que allí donde estás recuerdes una porción de la palabra de Dios que ha sido de bendición en tu vida. Quiero que la tengas en tu corazón. Que le des gracias a Dios por esa palabra. Porque hay palabras que son como clavos hincados en nuestro corazón. Son las palabras de Dios. Penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. La Biblia, la palabra de Dios. Poderosa, preciosa, extraordinaria. Bendito sea su nombre para siempre. Señor, en esta mañana te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Gracias, mi amado Dios, por habernos dado este tesoro tan grande. Gracias, Señor, que no solamente lo miremos como un libro, pero que lo miremos con los ojos que tú quieres que lo miremos. Ojos de amor, de entrega, de pasión, de anhelo, de conocer lo que hay en su interior. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es como miel a nuestro paladar. Tu palabra es poderosa. Que la escudriñemos, que la valoremos, que la compartamos a otros, que regalemos Biblias a otros, Señor, que llevemos tu palabra en todas partes, que sea nuestra luz, que sea nuestra guía, que sea nuestro consejero. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros.
Y gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque tú has sido refugio en medio de la tempestad, porque tú has sido fortaleza en medio de la debilidad, porque tu palabra nos ha levantado cuando nos hemos caído. Gracias, Señor. Te rogamos que tu palabra siga siendo el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras casas. Te rogamos, Señor, que tu palabra haya cabida en cada uno de los miembros de nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá. Mi esperanza está en Dios hasta el final.